La experiencia que vamos a iniciar es un círculo de capacitación continua, tratar de hacer eventos cortos, pero enfocados a novedades y cosas que a todos nos van a ser útiles. En esta ocasión, la doctora Gloria Prialé les ha preparado para ustedes las últimas modificatorias de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Esta ley tiene muchos años, pero en los últimos meses ha tenido algunas modificatorias. Entonces, le doy pase a la doctora Prialé para que inicie esta capacitación. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. También agradecerles el tema de su tiempo. Vamos a hacer una capacitación básicamente enfocada a las últimas modificatorias de la Ley 2744. Nosotros tuvimos una capacitación anterior que nos acompañó el doctor Farfán y en ese momento no pudimos participar. En el año pasado se han tenido 2 modificatorias y este año también se ha hecho una modificatoria de la norma y es necesario conocerlos como ustedes, el personal que trabaja con el público en el tema de la tramitación de expedientes y también en el tema del sistema de notificaciones como tal. Entonces es importante conocer para que ustedes puedan tener una labor mucho más efectiva y puedan orientar al usuario correctamente. Bien, el año pasado tenemos una primera modificatoria que se dio en noviembre del 2016, que es el decreto legislativo 1246, que fue impulsada por la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. Todos tienen su material, ahí también se les está juntando para que puedan ir conmigo en el tema de la capacitación. Se da el 10 de noviembre del 2016 y se establecen unas diferentes medidas para la simplificación administrativa. Es decir, que el administrado pueda ingresar expedientes con menos requisitos o documentación que ya podamos contar nosotros. Esa norma tiene varias variantes, pero hemos tratado de enfocar la capacitación en el tema del sentido de su mismo trabajo o labor, ¿no? El ámbito de aplicación de ese decreto legislativo es para todos los que somos de la administración pública, es decir, la OGEL 01 se encuentra implícitamente ingresada en este concepto, es decir, nos corresponde. Gracias. Uno menos creo que es, perdón. Correcto. ¿Qué documentación estamos prohibidos de pedir? A veces hay muchas dudas y a veces como nosotros tenemos tanta carga, al momento de yo sé que a veces nos podemos muñequear, vamos a decirlo porque tenemos tantos usuarios de diferentes tipos y que algunas veces ellos no nos escuchan o a veces tenemos que explicarle correctamente cuál es la base legal normativa, porque a veces ellos lo que le preguntan, y valga la redundancia, ¿qué norma legal dice que no puedo presentar o qué norma legal me dice que sí puedo presentar? ¿No es cierto? Todos los que trabajan en esa de partes lo saben y a veces nosotros no sabemos cómo contestarle correctamente porque no lo sabemos, pero en este momento vamos a ver cuál es la prohibición. Copia del DNI. La copia del DNI ya no se pide. No se pide. ¿Por qué? Porque justamente se entiende de que nosotros tenemos mecanismos internos como el tema del acceso al REDIEN, que es un tema, señora Anita, que vamos a tener que hablar con la señora Eugenia, porque en realidad ya no se le puede exigir copia del DNI. Si él lo adjunta voluntariamente, bien, él podrá adjunto copia del DNI, pero no se le puede exigir, señor, denme una copia del DNI. Está prohibido y está en el decreto legislativo. Mucho ojo, ¿no? El administrado también puede conocer la norma y decir, tú me estás exigiendo una documentación prohibida. Copias de partida de nacimiento, bueno, en este caso no es mucho de manejo de trámite, legalización notarial de firmas, copia de RUT o cualquier otro documento que nosotros podamos tener, ¿no? Es decir, por ejemplo, la copia de ficha RUT es de fácil acceso, nosotros podemos imprimirla o en este caso el área que va a recepcionar. Entonces, mucho ojo en este tema de la documentación, porque el administrado ya ha habido casos en que ha hecho reclamos y llega que la mesa de partes ha solicitado copia de DNI. Entonces es un reclamo totalmente válido y podemos ser susceptibles de algún proceso administrativo. Por favor, siguiente. El documento nacional de identidad del DNI muchas veces está vencido, ¿no? Está caducado. Eso no impide para hacer ninguna gestión. Esta norma señala de que nosotros pueden hacer todos los actos civiles, nosotros no podemos objetar ninguna situación porque el DNI está vencido. Ojo, ¿no? Ya nosotros conocemos a veces por las noticias que ya está para votar nos piden el DNI en todo caso activo o en este caso, pero necesariamente para los trámites que nosotros vamos a votar no nos interesa si está en este caso vencido o no. Mucho ojo, no podemos observarle ese tema al administrado tampoco. Siguiente, por favor. Luego de esa modificatoria se da en diciembre del 2016 el decreto legislativo 1272. Acá se incorporan también otras modificaciones y también se deroga la ley de silencio administrativo, que muchos de ustedes han manejado algunos formularios
pero ese tema ya está derogado. Si finalmente el administrado intenta decir yo quiero presentar un formulario de silencio administrativo, ustedes tienen que explicarle, señor, con el decreto legislativo 1272 ya se derogó. Existe el silencio, sí, porque se ha incorporado en la norma, pero ustedes lo pueden pedir con un escrito sencillo, aplicando el silencio administrativo. Pero ese formato ya no lo podemos utilizar porque ya se encuentra derogado por esa norma. Mucha observación implicar al usuario. Bien, siguiente, por favor. El ámbito de aplicación para todos, es decir, para nosotros también. Siguiente. Bien, en esta norma también se ha explicado el tema de la notificación. Yo les voy a pedir por favor que terminemos, vamos al final a hacer un taller de casos prácticos que también están al final, para que podamos conocer un poco las dudas o casuísticas que ustedes puedan tener. Básicamente la notificación es competencia de la administración, que eso creo que todos lo conocemos. Tiene que ser a través de la propia entidad o a través de un servicio de mensajería, que en este caso a veces se subcontrata. Y no podemos utilizar si tenemos la notificación personal, la notificación por correo electrónico, la notificación por edicto o diario peruano. Creo que ya lo hemos visto anteriormente. Bien, siguiente, por favor. Esta norma también señala, aunando a lo anterior, al decreto legislativo, en la cual tampoco podemos pedir información que nosotros podamos tener. Por ejemplo, si un impugnante quiere interponer un recurso de apelación, ¿él está obligado a enviar sus antecedentes? No. ¿Por qué? Porque finalmente es una documentación que nosotros contamos aquí. Ojo, el administrado interpone el recurso de apelación, ¿está obligado a juntar una constancia de notificación? No. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros lo tenemos aquí. Porque es documentación que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Nosotros podemos pedir información que no podamos contar o no podamos conocer, pero si es información, porque ese usuario, ese docente, ese administrativo, ha generado ya expedientes anteriormente. Ustedes ya conocen a cada administrado, ellos si tú lo buscas, tienen 1000 procesos, tienen direcciones que han consignado, expedientes que han ingresado y que finalmente ya se conocen, ¿no? Siguiente. Aquella que haya sido estudiada por la identidad, resoluciones, oficios, cartas, presentación de 2 más ejemplares. A veces pasa que ellos quieren presentar más de una copia. No hay problema, finalmente si ellos lo quieren presentar, indicar a qué copia se va a anexar, pero no es necesario pedírsela. Simplemente, por ejemplo, ellos presentan, quieren anexar asesoría legal de recursos humanos, usted, señor, ponga para asesoría legal y para recursos humanos, no hay ningún problema. Pero nosotros no podemos exigir más que la copia común, porque ustedes solamente reciben un juego y él se queda con su cargo. No es necesario más juegos de documentos, también eso lo señala la norma, no se pueden pedir documentos adicionales. Fotografías, bueno, eso normalmente ustedes no reciben, pero bueno, también se señala de que no se debe pedir fotografías, pasaportes o licencias. Siguiente. Documento nacional de identidad, ¿no? Copias nuevas, constancias de pago, por ejemplo, cuando realizan pagos aquí internamente en el área, en este caso de caja, nosotros no podemos pedir las constancias porque es una documentación que obra también en la entidad y que también puede ser recabable. Quiere decir que no podemos pedir información que la administración pública administre, recabe, sistematice, crea o posea. Ojo, no podemos pedir documentación que obra en la entidad, porque si no estaríamos incumpliendo los 2 decretos legislativos que acabo de señalar. Finalmente, señalarles que el silencio administrativo, la 29060, que es el formato, porque si ustedes se han percatado en el formato del silencio, dice ley 29060, ese formato ya no se usa, está derogado. Si por A o B el usuario presentara, es menester informarle y que finalmente este tipo de formato ya no se está utilizando y que él puede pedir su silencio, sí, porque está vigente la norma, pero con un escrito normal, ¿no? Como cualquier tipo de expediente. Siguiente. Luego de eso, en marzo del 2017, mediante el Decreto Supremo 006-2017, el MINJUS, el Ministerio de Justicia, ha sistematizado todo la 2744 y es la que se está utilizando. Por eso muchas veces a las áreas se les está indicando que ya utilicen este decreto supremo que está vigente desde esa fecha. Porque si no se está haciendo así, estamos utilizando normas que ya se encuentran derogadas o cambiadas. Bien, en este tema también señalo nuevamente, se convierte en el artículo 21 y hablamos de la notificación personal, que vamos a ver unos casos prácticos y ahí me gustaría que participemos todos para conocer un poco. Pero la notificación personal en el domicilio que conste en el expediente.
¿correcto? Si finalmente nosotros sabemos que el domicilio en otro sitio, pero si pone el expediente en domicilio, ese es el que se le tiene que notificar en primera instancia. Ya luego se tendría que buscar en caso no se cobrase el domicilio. En caso que el administrador no haya indicado domicilio, que hay casos, a veces en el FUT o por el trámite mismo, nos olvidamos de pedir el domicilio, pero que es un requisito de los escritos, hay que tenerlo muy en cuenta, se tiene que acudir al tema del documento nacional de identidad, ¿no? En el acto de la notificación personal debe entregarse copia, señalada la fecha hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entiende la diligencia. A veces con Jessica coordinamos, a veces si tenemos algunas dudas, porque a veces los oficios también no están debidamente direccionados. A veces dicen director de la institución educativa, a veces dicen el nombre del docente. Entonces vamos a tratar de que ustedes me establezcan las casuísticas para poder determinar de qué tipo de notificación estamos conversando. Siguiente, por favor. El tema de la publicación, que la publicación se da en el Diario Peruano, que es la última vía, cuando ya nosotros por tema de notificación personal no hemos podido realizarla. Ya hemos agotado y eso sí coordina un presupuesto adicional y coordinación con el área de administración, ¿no? Que sería una última instancia y aguantando todas las vías aparte de los notificadores. Siguiente. El siguiente sería ¿cuál es el plazo para notificar? 5 días. La norma dice 5 días. Courier, bueno, a veces la veo atorada Jessica de papeles, y finalmente porque tienen 5 días. En realidad es cierto que hay que cumplir ese proceso porque el administrado muy conocedor de la norma dice, revisa la fecha de emisión del documento. Entonces dice, si me están notificando los 15, 25 días, lo cual la notificación podría caer en una nulidad. Entonces es importante que la Oficina de Trámite Documentario también haga conocer estas situaciones a las áreas para poder prever los plazos, porque si no, finalmente vamos a agotar personal, tiempo, porque si finalmente hay una notificación que es muy urgente, se puede hacer de manera muy anticipada para poder cumplir el caso establecido en la norma. Siguiente. ¿Cuáles son las diligencias de notificaciones? Las notificaciones personales cursan su efecto el mismo día que son notificadas. A veces hay esas dudas, ¿no? Porque a veces le pregunta, señorita, disculpe, ¿quiero poner mi recurso de apelación y me han notificado en tal fecha? ¿Puedo? A veces ustedes también hacen de abogados en el momento de relacionarse con el administrado. Entonces lo que ustedes tienen que decirle que la vigencia de la notificación, usted fue notificada en tal fecha y de ese día se cuenta el plazo establecido por el recurso de apelación. Un favor, notificaron electrónicamente mi correo en tal fecha. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo corre mi plazo? Entonces yo tengo que establecer las cursadas por correo el día de que han sido recibidas. Cuando yo mando un correo electrónico me va a dar una respuesta, un acuse de recibo. Es importante eso, chicos, la verdad que no he visto todavía casos de notificación por correo con ustedes, pero si en caso van a notificar por correo electrónico, coordinar con el área de informática para que configuren el acuse de recibo. Cuando él inmediatamente le dé clic y lea, le va a salir a ustedes un mensaje que el señor ha leído tal hora y tal fecha. Esa es la notificación. Si no tenemos esa posibilidad, no notifiquemos por correo electrónico porque no es una prueba. No es una prueba y no va a constituir una notificación porque no vamos a saber cuándo lo ha recibido efectivamente. Y en el tema de las publicaciones, a partir del día de la última publicación en el Diario Peruano. Bien, siguiente. Las notificaciones defectuosas. A veces ha pasado en algunas áreas que dicen, sabes que hemos notificado y no hemos podido notificar. La administración puede retrotraer el documento y decir, vamos a emitir un nuevo documento porque los 5 días ya se vencieron, ¿no? Y para evitar complicaciones, redacto nuevamente el documento y vuelvo a notificar, no hay ningún problema. La norma permite que si existen notificaciones defectuosas, podemos realizarlas nuevamente. En coordinación, claro, está con el área respectiva que es el documento y la Oficina de Trámite Documentario. Siguiente. Bien, vamos a comenzar con los casos prácticos. Va a ver si todo, he tratado de recabar algunas casuísticas de ustedes y si hay alguna más, lo vamos a ver al final del taller. Bien, entonces comenzamos. Primer caso práctico. El docente Carlos Pérez se apersona a la mesa de parte de la Unidad de Gestión Educativa Local 01 para solicitar el pago de maestría, adjuntando copia de su DNI. Como responsable de recibir la documentación en la mesa de partes, debería observar la documentación presentada. ¿Qué dice? No lo observo. ¿Qué sería lo pertinente decir yo al usuario? ¿Qué le podría decir yo ya por todo lo que hemos conversado?
Dígame. Muy bien. Perfecto. Yo como usuario digo, bueno señor, ¿y dónde dice eso? En el decreto legislativo 1272 y la anterior. Sí. Se pagó de esto, pero digamos de que sea algunos requisitos que eran unas oficinas. En Escalafón nos exigen el DNI, ellos saben que está mal. Yo creo que deben capacitar primero a ellos, por ejemplo, en constancias de haberes, ellos me piden la resolución de nombramiento o la resolución de cese o de resignación. Ya, digamos que yo sé que lo tenemos acá, pero cuando nosotros lo vamos a recibir y llegamos al documento a la oficina correspondiente, la secretaria comienza a verificar, no lo recibe. ¿Por qué? Entonces vamos a hacer la capacitación con constancia, porque como te digo, la responsabilidad va a recaer en instancia con ustedes. Claro, ¿por qué? Pero lo que pasa es que como el escalafón no es el que le pide al usuario, el que le pediría sería tu equipo. Entonces el usuario se queja de tu equipo, no del escalafón, claro, ¿no? Esto es lo que le digo a ustedes, doctores, capaciten a estas personas, a la secretaria Ima, porque ellas son las que recepcionan. Entonces me dicen, no, falta las resoluciones. Obvio que la resolución no tiene su legal, así es, pero realmente no por el tema de buscarlo, por el tema normal. Dime. En el caso de actas, A ver, si escuchamos, a ver, por favor. yo solicito, cuando hay emisión, nosotros solicitamos la copia del DNI, porque nosotros vamos a escribirlo y a veces en el FUT la letra no se entiende. Y también se piden las fotografías, en este caso hablamos de las fotografías, se pide fotografías porque tenemos que quedar con una y una se queda en el certificado. Y en el caso de los certificados de centros, nosotros pedimos la copia de la RD de aprobación de módulos. ¿Es una RD de acá o una RD de colegio? No, es una RD de acá. Ya. Y claro, se tendría que estar solicitando, pero normalmente ya está como requisito la copia de aprobación de los módulos y la copia del acta final. ¿Por qué? Porque un certificado hay en el mismo periodo hay 15 salones de peluquería, por ejemplo. Entonces, para estar ubicándolo, ya es un requisito que venga con la copia de... Claro. Es un requisito implícito, digamos así, porque eso no lo exige el TUPA tampoco, sino es una práctica que se realiza para digamos, el beneficio. Lo que pasa, chicos, es que tenemos que tener mucho cuidado, porque ya que conocemos la norma, si nosotros decimos yo te lo exijo, y el administrador se asesora de un abogado, va a decir, ¿usted por qué me exige si la norma dice que no? Tal vez podemos buscar algún mecanismo de persuasión con los centros, ¿no? Tal vez conversar con los directores, conversar con, mira, sabes que esta norma está, pero para evitar trasladar, porque va a demorar mucho más, podemos trabajarlo de esta manera. Pero no es una exigencia propiamente del equipo de trámite, sino tal vez es un acuerdo que se puede realizar internamente, porque muchos lo hacen, pero el tema es de que no podemos hacerlo notar hacia el administrado, porque finalmente es un arma que le estamos dando a ellos, ¿no? Yo creo que no se debe exigir, pero si ya lo traen, o sea, ya está. Eso claro, claro. Si finalmente, como yo digo, el usuario trae su copia de DNI, como bien explicaba el joven, tú le vas a recibir, porque no le puedes decir, no le voy a recibir, no le recibo. Pero decirle, bueno, no es necesario, porque tal vez el usuario mañana más tarde dice, el señor tal me dijo que yo le entregue el DNI. Entonces luego comienzan los problemas. Siempre hacer la precisión. Entonces, ya señor, mucho, pero yo igual quiero juntarlo. Perfecto, adjunte, no hay ningún problema, pero le voy aclarando el tema. Entonces, cuando hay alguna situación, se va a tener claro que tú le informaste al usuario de ese tema. ¿Bien? Dígame. Sí. ¿Solamente escalafón o otra alguna área más? Quisiera que me digan el área que también pone algún tema aparte de escalafón. Bueno, sí, nuevamente repito lo que la señora Rita lo que indica es real, porque no solamente, si bien es cierto, la documentación pasa por mesa de parte, pero es porque las áreas internas lo solicitan así. Ajá. Ahora, digamos, anteriormente se solicitaba sin necesidad de toda la resolución para petición de constancia de pago, pero actualmente se observan expedientes que están observados desde muchos meses atrás y no han gestionado el trámite porque ellos indican que está observado porque no resolución. Pero ya está en manos del área, ya no está en manos de ustedes, ¿no? Porque esa observación ya le corresponde al área a tratar de subsanar, ¿o no? La incomodidad del usuario es de que si ya está el tiempo, no hablamos de un mes, hablamos de meses. Y entonces, si ellos ya saben esa ley, ¿por qué ellos no de una vez trabajan y sacan la resolución? Porque nos mandan por mesa de parte, devolver el interesado por falta de RD, por falta de DNI, por falta de talón de cheque. Entonces,
Pero ojo, ahí también hay un tema, el tema de las devoluciones, porque como tú bien sabes, Rita, al devolver un documento, porque eso vamos a hacer otra capacitación, sería bueno, para devolver un documento, la norma solamente exige que se devuelva cuando no cumple los requisitos, ya sea del TUPA o del artículo 116 de los requisitos del escrito. Luego no podemos devolver. Pero ellos hacen el oficio. Claro, por eso yo no lo sabía. Porque ¿qué pasa? Si yo recibo el oficio y me están devolviendo por un tema que no dice la norma, yo inmediatamente lo denuncio a ese funcionario o servidor que está oficiando, que en este caso firma el director, porque el director firma todos los documentos, y finalmente va a decir, bueno, tú me estás exigiendo algo que la norma no me exige, porque hay observaciones, sí, en la mesa de partes, cuando por ejemplo no llena el domicilio, tú le pones un sello, ¿verdad?, que tiene que subsanar si no lo archivas, o no adjunta el número de DNI, que eso se exige la norma. Entonces, esas observaciones sí son válidas, porque eso lo necesitamos para poder proyectar una comunicación o notificación posterior con él. Pero otro tipo de cosas, finalmente, que no están ni en el TUPA ni en la 2744, no podemos devolver, es una falta. Lo que pasa es que todas las oficinas ahora envían, antes no, solamente era toda la firma con el director. Entonces ahora como todas las oficinas lo mandan, entonces el director no tiene conocimiento, claro, Así están es. devolviendo. Así es. Me gustó mucho la precisión, vamos a conversar con las áreas, nos gustaría tener una reunión con los jefes también para poder concientizar estos temas, porque en realidad esta capacitación se les está haciendo porque ustedes son el primer filtro y finalmente son la cara al usuario y el usuario finalmente los va a identificar a ustedes, porque finalmente él no sabe todo lo que estamos comentando aquí, esto es un tema del fondo de la entidad, básicamente. Bien, entonces, terminando el caso práctico, le recomendaríamos de que la próxima vez no es necesario el documento nacional de identidad, pero que en esta oportunidad se le podría recibir sin ningún inconveniente. Bien, siguiente caso práctico. A ver. El siguiente caso práctico, la auxiliar Camila Rodríguez solicita el pago de intereses del decreto de urgencia 037. Bien, hay que tener estos casos porque yo sé que ustedes lo manejan diariamente. Consignando el expediente como domicilio en calle Las Amapolas 110, Cercado de Lima. Ojo, consigno en el expediente un domicilio. Pero sin embargo, observo que en la dirección del DNI es Avenida Los Ángeles sin número, Urbanización Los Pinos, San Juan de Lurigancho. Al momento de realizar la notificación personal, en primera instancia, ¿dónde debo realizarla? A ver. En el domicilio consignado en el expediente. Muy bien. Esa es la premisa que tenemos que tener en cuenta siempre cuando realizamos una notificación. En primera instancia es la que figura en el expediente. Si ya por A o B nosotros no podemos encontrar en el domicilio del expediente, ya optaremos por otras modalidades de notificación, como el tema del documento nacional de identidad. A veces, por ejemplo, Curiel muy hábilmente, como ya conoce el tema, ubica a los mismos docentes en los colegios y también les notifica ahí. En realidad es indistinto, el tema es que la notificación sea efectiva, porque el encontrarlo y en todo caso documentarlo correctamente para el tema de la notificación. Otro casito. El cesante Mario López ingresa un expediente solicitando una copia de un oficio por la ley de acceso a la información pública del área de recursos humanos, sin embargo, no consigna domicilio en el FUT ni en el escrito. Como responsable de la mesa de partes, ¿qué le digo al usuario? Ya, que tiene que consignar. Supongamos, él no quiere consignarlo. ¿Qué podemos realizar nosotros? ¿O qué ya se nos viene a la cabeza? Digamos, el usuario es una persona mayor y no quiere consignar el domicilio. Quiere que tú se lo recibas. ¿Qué posibilidades tengo yo? ¿Qué me dice la norma? No me puedo portar malcriado con el administrador tampoco, ¿no? Si él no quiere presentarlo, ¿qué puedo hacer yo? Puedo sacar su ficha RENIEC o también puedo recepcionarle, pero con una observación. No adjunta, no consigna domicilio. Señor, ¿sabe qué? Yo le voy a recibir, no hay ningún problema, pero le voy a poner este sellito, porque usted en 48 horas tiene que subsanar su domicilio. Porque si no, lo voy a archivar en el expediente. Y al final usted va a perder el tiempo, vamos a perder el tiempo todos y yo le voy a notificar, ¿no? Entonces el usuario va a decir, mejor entonces lo presenta, ¿no? O adjunto el número. Porque a veces hay ese tipo de estrategias que realizan los administrados para evitar justamente ser notificados. Entonces con eso nosotros podemos observarlo. En caso por A o B, yo no me doy cuenta, que ha pasado también, chicos, que a veces no nos damos cuenta por el trajín diario que tenemos y se nos pasa y dijimos, ups,
no tiene domicilio. ¿Qué hago? En ese momento, lo que la norma nos dice es que si no tenemos domicilio, vayamos a la ficha RENIEC y podamos subsanar y notificarla. Bien, hay posibilidad. Pero es en el caso de que nosotros no hayamos verificado correctamente los requisitos de los escritos. Porque como bien sabemos, ¿qué documentos tenemos que tomar en cuenta para la recepción? Nombre, apellido, DNI, domicilio y petición concreta. A veces también los usuarios no saben lo que piden y cuando llega al área, el área tampoco puede enfocar correctamente qué es lo que desea. Entonces, pero la petición concreta también es un requisito importante para el tema de la documentación. Otro caso. El área de Courier recibe el expediente 001 remitido por el área de planillas y pensiones a fin de ser notificado. Sin embargo, en la revisión del expediente se verifica que el administrador no consignó su domicilio para ser notificado. ¿Qué acciones debe considerar el notificador encargado? A ver, Jessica, tú que estás en el ritmo de los couriers, de los notificadores. Cuando me entrega un documento, si veo que no ha consignado el domicilio, ahí, a la hora que me está entregando el documento, tengo que observarle y decirle de que no tengo domicilio para poder notificar. Si en caso del expediente no lo ha consignado el usuario, en todo caso yo voy a planillas y le pido la fecha. Muy bien, correcto. En realidad, acá, como tenemos que tener claro, es un trabajo de equipo. En el caso que he puesto es el área de planillas con trámite documentario. Pero en todo caso siempre tenemos que tener en claro, como bien dice Jessica, sacar la ficha de RENIEC y que el área de planillas o el área que en todo caso emite el documento tiene que tener el tema de la dirección necesariamente. Siempre tratamos de exigir ese tema porque si no lo hacemos vamos a involucrarnos y vamos a tener que hacer gestiones posteriores que van a dilatar el tema de la notificación propiamente dicha. Perdona, pero en este caso, planilla solamente después de cuánto, te dan 8 creo, ¿no? Diario. No te puedes, tienes que esperar, creo, Claro, te da un tope de 8 hasta 10 documentos porque dice de que se recargan y ellos también sacan y tienen un tope para sacar la ficha RENIEC. Nosotros ya hemos pedido con un acceso a consulta RENIEC, pero hasta ahora no. Pero en realidad lo que pasa es que las normas que hemos mencionado anteriormente tienen la finalidad de que se generen justamente los usuarios RENIEC, se opere todo, tengamos acceso a toda la información pública. ¿Por qué? Porque con esa finalidad al usuario ya no le estaríamos pidiendo ninguna documentación adicional. Entonces, en realidad, ese tema del RENIEC se tiene que evaluarlo directamente con la administración para que le puedan proveer un usuario independiente, porque claro, creo que tienen un tope de visitas para el tema de la ficha RENIEC, creo que son 30 o 20 al día, ¿no? Y entonces justamente, pero a veces es mucho más lo que se necesita para notificar, pero es necesario que también se contemple como un requisito, ¿no? Porque ahora en este tema de estacional, por ejemplo, se ven varios procesos que hasta fin de año van a tener que notificar de manera masiva, ¿no? Que se viene. Doctora, y por ejemplo, mayormente cuando la oficina comprueba, nos baja de 10 a 20 resoluciones. Las sanciones. Todo tipo de resoluciones, sanciones, facturas, no lugar. Entonces ellos solamente en la resolución consignan que la mayoría, profesor de la institución educativa tal, más no te indica, como usted dice, ¿no? De repente ellos en el expediente tienen el domicilio consignado por el mismo usuario, que no es igual al que está consignado en su ficha RENIEC, pero como no me entregan, entonces yo tengo que agenciarme en planillas y como dice la señora, a veces ellos están ocupados o no, de repente son muchos domicilios y no nos dan en el día y ahí ya nosotros ya perdemos tiempo para poder cumplir con los impuestos de su notificación. Lo que tiene que saber es de comisión de procesos, justamente como es un tema muy sensible, porque obviamente a ningún usuario le va a gustar que le notifiquen sanciones, es el primero en escapar de ese tipo de notificaciones. Entonces tal vez consignan el tema del domicilio de la institución educativa donde es más factible encontrarlo, pero en realidad la notificación se tiene que realizar dentro de los procedimientos del artículo 21, es decir, en el domicilio que pueden haber consignado. En las denuncias normalmente, les comento, no adjuntan el domicilio, a menos que el usuario haya presentado algún descargo y figure obviamente en el expediente, ¿no? Si es así, obviamente se le tendría que notificar en el domicilio que también figura en el descargo de la apertura o en este caso de algún documento que le haya presentado como un alegato, ¿no? En el proceso administrativo. Pero en realidad considero que sí se debe notificar el domicilio que figura en el expediente. Porque a veces lo que va a pensar el docente es que inicialmente van al colegio y lo van a encontrar ahí, a veces ellos estratégicamente tampoco están. O piden licencia, o piden permiso, o han salido, entonces a veces los notificadores van y no los encuentran, ¿no? También.
También, hay directores también que protegen, podría ser a los docentes que justamente van a ser sancionados. Entonces esto que verlo también con el doctor Rodolfo, lo vamos a conversar para ver la manera de que también se pueda notificar el domicilio del caso, ¿no? Porque a veces, como sabemos, la notificación no necesariamente que se le notifique a él, sino también se le puede notificar a algún familiar, o por último dejarlo bajo puerta, ¿no? Que es otro tipo de situación. El notificador recepciona el RD 003-2017 a fin de ser notificado a la administrada Fiorella Cifuentes, apersonándose al domicilio consignado en el expediente, atendiendo a un menor de edad. ¿Qué acciones deberá realizar el notificador? A ver los notificadores. Si yo me acerco al domicilio, pues en el expediente, que está bien, y ya quedó claro, y me atiende un menor de edad, ¿qué acciones debo realizar como notificador? ¿Qué dicen los notificadores? Bueno, en el caso que hay un menor de edad, no se le puede dejar, ¿no? No se le puede dejar. No es una persona que pueda necesitar el documento cuando tiene el DNI, ¿no? En ese caso, puedo llamar a Jessica y generalmente yo hago eso. Cuando tengo una duda, le consulto a Jessica y le pregunto qué acciones tomar, ¿no? Puede ser que deje el formato para regresar otra vez, ¿no? Para hacer el tema bajo puerta, claro. Okay. Y bueno, y regresar. Muy bien, es una buena estrategia. Más o menos le pregunto a qué hora puedo ubicar a la persona o en qué colegio trabaja. Lo que pasa es que generalmente hay muchos profesores que viven cerca, es un centro de labores. Entonces, si me dicen, bueno, mi mamá, mi tía trabaja en tal centro educativo, inmediatamente voy. ¿Cuántos notificadores tenemos en trámite, señora Rita? 3. Poco para la gran cantidad de colegios que estamos, ¿no? A veces salimos a veces en la mañana todos, porque a veces, como lo digo, todas las oficinas nos envían. Entonces tenemos 200 a 250 diarios. Entonces son 5 días. En la mañana nos turnamos, por eso todos están presentes, porque no solamente los 3 van. Porque el joven Andrés se va a lo que es la capital. Antes de lo que es Villa María, ¿no? Y ya Fabián como aparente, ya no sabe manejar moto, no sé qué maneja, y ya llega más rápido, entonces tengo 3. Entonces por eso que todos están presentes acá, porque todos notificamos. Todos. Ok, muy bien. En el siguiente caso tenemos otro caso de notificación. El notificador recepciona, el mismo caso, pero en este tema lo atiende un familiar. ¿Qué acciones debo tomar en cuenta? Un familiar mayor de edad. ¿Cómo notifico? ¿O cómo debería notificar? Bueno, en realidad se pregunta por el administrado, en realidad. En ese caso te dirá que no se encuentra, no está trabajando. pero si es un familiar directo se le pide el DNI para identificarlo y sí podría recibir el documento, ¿no? Obviamente. ¿Cómo haces firmar el documento? ¿Qué le pides que consigne la notificación? Debe tener el nombre completo, firma, DNI, hora y la fecha, ¿no? Y el parentesco. Muy bien, correcto, porque a veces pasa de que no es familiar, a veces puede ser el inquilino, puede ser el dueño de la casa, puede ser un encargado, puede ser un portero, puede ser cualquier tipo de persona. Muy bien, entonces en ese caso, díganme. ¿Es necesario pedir DNI para ver? A veces hay casos, en realidad se le puede pedir, pero a veces hay personas que no desean entregarla, ¿no? Por un tema de seguridad, entonces a veces lo que se puede poner es dice ser, ¿no? Porque a veces hay personas que se hacen pasar por otras también, ¿no? Entonces a veces nosotros cuando ponemos es porque hemos dado fe. Entonces lo que yo recomiendo es que la notificación pone, me entrevisté con la persona que dice ser tal persona. Entonces cuando hay un evento de comunicación de un reclamo, bueno, yo puse dice ser porque efectivamente la persona no se identificó al momento que yo le pedí el DNI. Entonces por eso le puse dice ser, ¿no? Entonces obviamente ahí ya dejaría en claro. Dígame. Tengo justo un caso, usuario o serie jurídica que me ha reiterado un documento porque me dice, o sea, el notificador pone el nombre de la persona, la firma, la fecha y pone familiar, porque es lo que el señor le consigna, le dice, yo soy su familiar. Pero a veces le preguntan qué, ¿no? Hijo, sobrino, ¿qué parentesco que tiene y no te dicen. Entonces me dice la señorita de asesoría de que tiene que, me lo devuelve porque tiene que volver a ir al notificador y preguntarle qué parentesco tiene, pero si el señor no lo quiere dar, entonces... En este caso, claro, a veces hay situaciones que el notificador puede manejar, ¿no? Yo entiendo que a veces hay personas que no van a querer ser notificadas porque como ellos ya conocen en su lógica que la notificación va a sufrir algún efecto jurídico, ¿no? Definitivamente ya sea sobre él o sea sobre un tercero. En realidad creo que el tema del familiar, si efectivamente ha sido de ese tema, yo creo que bastaría como el tema del familiar.
porque a veces también cuando vamos a una oficina y no está el abogado respectivo, está la secretaria o está el practicante o está el no, a veces yo también soy tal persona, pero dice ser, pero ahí podríamos poner, tal vez Jessica, dice ser un familiar. En ese sentido podríamos consignarlo porque como bien lo acabas de señalar, no sabemos qué tipo de familiar es, no se identifica, no sabemos si es sobrino, tío, abuelo, entonces dice ser un familiar, ¿no? Claro, Nada porque más. si ya va en una segunda visita, ya ese familiar de repente no va a estar, sería una segunda notificación con otra fecha. Así es. Sí, yo creo que podría ser dice ser un familiar. Dígame. En el caso de que verdaderamente sea pariente, pero ¿qué grado de parentesco tiene que tener para poder? No hay ningún problema. En realidad, los parentescos, bueno, hay pues padres, hijos, ¿no? Nosotros en realidad a veces puede ser, por ejemplo, la madrastra, el padrastro, no hay problema, sino que a veces por un tema de poder comunicar ese tipo de relación uno lo dice. Pasa que pueden indicar familiar, básicamente, porque en realidad tampoco nosotros somos investigadores y saber, nosotros nos basta nada más qué relación es, ¿no? O a veces también te dicen, no, yo soy un amigo de la persona, ¿no? También puede ser, ¿no? Entonces, bueno, señor, pero usted vive acá con nosotros, sí, bueno, soy una persona que vive, ¿no? Una persona que puede con esta persona, nada más. O sea, consignar la información que ellos nos dan, ¿no? Porque más nosotros tampoco podemos obtener. Hay una observación en la que quería preguntar. Hay veces sí, o bueno, siempre nos toca condominios, notificar a los condominios. Multifamiliares. Exacto. Entonces toca hacer el intercomunicador y generalmente nunca contesta. Preguntas al vigilante y no te deja entrar, pues, obviamente. Te tiene que contestar. ¿Qué se hace en ese caso en realidad? ¿Cómo es eso? Mire, en realidad como con Rita creo que vimos la vez pasada en la capacitación, han tenido problemas con multifamiliares y con oficinas que no dejan dejar bajo fuerza, ¿no? Que a veces también no se puede ingresar y se pierde el tiempo. Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona consigue un domicilio en un multifamiliar. Normalmente los multifamiliares están, si no me equivoco, en temas de departamento, tienen el tema de edificios, ¿no? Están consignados de esa naturaleza. En realidad, cuando se realiza el tema de un condominio, como bien dice el notificador, es complicado entrar a un condominio porque finalmente hay un tema de seguridad y finalmente no se puede gestionar, ¿no? De manera efectiva. Entonces, lo que se puede hacer en primera instancia, porque realmente la mayoría de los condominios, lo digo de manera general, tiene un portero o un mensajero que está siempre en la puerta del condominio y que él obviamente tiene un listado de todas las torres o blogs que figuran en el tema del condominio. Entonces, como usted no puede ingresar, lógicamente, el tema del domicilio, se le podría agregar al mensajero, ¿no? Para dejarle constancia, si yo soy el mensajero, soy el portero, porque ellos normalmente están por turnos y se le puede dejar consignando, ¿no? Que no has podido ingresar. Yo siempre le voy a agradecer a los notificadores que hagan informes y documenten el tema de lo que ustedes hacen y fotografías, porque a veces cuando el usuario viene, indica, a mí no me han dejado absolutamente nada, el portero ya no trabaja ahí, bueno, mil excusas. Entonces es bueno de que ustedes siempre tomen una fotito, documenten, traten de poder tener información de qué persona la recibió, si no, bueno, portero o mensajero del condominio. En este caso sí lo puede recibir entonces. Sí, claro, sí lo puede recibir. Y hacer tú un pequeño informe de que no has podido ingresar, pero que sin embargo una persona que dice ser el mensajero del condominio ha recibido la documentación recientemente, ¿no? Ahora, ha pasado un caso, creo con Rita creo que vimos, que a veces les comento en el tema, hemos tenido un caso con planillas, en el cual estratégicamente ellos han pedido un documento, están aplicando silencios, y cuando han ido no tenemos acceso, ¿no? Creo que la puerta está cerrada, el portero no deja ingresar, porque me parece que es una estrategia para justamente no ser notificados. Entonces, cuando identifiquemos esos temas, señora Rita, o notificadores, hay que tener en claro un tema. Así como ellos plantean una estrategia, nosotros también tenemos que plantear también una nosotros, porque nosotros no podemos dejar de notificar porque justamente él está obstruyendo. Si finalmente el usuario, ustedes finalmente lo pueden dejar bajo puerta o intentar dejarlo bajo puerta, porque finalmente si esa puerta no puede estar netamente cerrada. El notificador, digamos, se acerca, hace una constancia en la primera visita, trata de verificar que la puerta en algún momento se abre, lo deja. Vuelve el siguiente día y vuelve a dejarlo bajo puerta. Hay que buscar una estrategia, porque si finalmente ustedes me indican no lo voy a poder notificar, están indicando que la notificación personal ya la anotaron. O finalmente consultar con el área respectiva y la mandan notarial. Sería la última instancia. ¿Por qué? Porque notarialmente ya no hay objeción porque el notario da fe de que fue, no lo dejan pasar. Sería la otra posibilidad. No, pero es un tema, pero si decimos, señora Rita, o notificadores que no podemos notificar, nos vamos a tener que ir a la comunicación.
y la publicación es mucho más tiempo y también es dinero. Y la publicación no se va a dar en este momento, se hará pues cuando se establezcan varios documentos y se haga solamente una publicación por todos. Entonces planteamos una estrategia clara para el tema de las notificaciones personales en esos casos. Yo al menos estos dos conozco, condominios y oficinas que a veces no están físicamente o estructuralmente cerradas, ¿no? Entonces, pero a veces también hay temas de lesiones, ¿no? Yo sé que también a los chicos lanzan los perros, lanzan los gatos, lanzan 1000 animales para que los que estén justos tampoco puedan realizar, o en lugares muy peligrosos también, pero hay que tener una estrategia, señores. Hay que tener una estrategia. Yo pediría, sin ningún compromiso que sea legal, si hay alguna casuística complicada, la podamos evaluar y poder replantearla para el tema de la notificación, ¿no? Bueno, en realidad una casuística también bien complicada. Yo me pasé en 2 oportunidades que en ese caso era el tema de sanción. ¿Ya? Cuando sale, dice ser un familiar, lee el documento, entra, luego sale y no me quiere dar el documento. Ya, perfecto. Pero más fácil, por ejemplo, cuando uno entrega la norma de las notificaciones que señala, tú vas y obviamente con una sanción se espanta y dice yo no lo voy a recibir, pero se queda con una copia. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Ah, perfecto, pero él lo ha recibido, pero se está negando a recibir porque no me va a firmar el cargo, ¿correcto? Entonces tú como notificador tienes que señalar eso, de que le has entregado una copia y de que esa persona se está negando, y tienes que especificar cuáles son las características del inmueble y cómo fue la persona que te recibió el documento, porque tú la has visto, breves minutos, pero la has visto. Entonces van a señalar, se dejó la documentación en la casa tal, la persona tal que no se identificó, se negó a recibir el documento, o sea, haces todo el detalle y lo más importante, fecha, hora y características del inmueble. Y si puedes una foto, le puedes tomar una foto, te tomas un selfie con ella, excelente, porque con eso podemos garantizar que una persona que te entendió, ¿no es cierto? Sino que ellos estratégicamente dicen, yo me quedo con la copia y no le abro más. Porque eso debe haber pasado porque ellos, pero finalmente la norma ha contemplado ese tipo de casuísticas y es totalmente válido, pero tenemos que documentarnos. Yo sé que a veces tratemos de ver el tema de los teléfonos con fotos, ¿ya? Porque definitivamente entonces cuando llegue el usuario, un momento, señor, la persona que me recibió me cerró la puerta, no me recibió, pero ¿esta es su casa o no es su casa? Bueno, sí es mi casa. Bueno, entonces se lo he dejado, ¿no? Entonces, ya ha habido situaciones de esa naturaleza. Mucho ojo con el tema de las notificaciones cuando uno quiere recibir. Una pregunta, ¿es válida notificar un domingo? Días hábiles. La norma habla de días hábiles. Y en horario hábil también, ¿no? No, nosotros no trabajamos sábados, no. Porque ha pasado también que esas notificaciones han sido invalidadas. Mucho ojo. A veces hay usuarios que reciben la notificación 8 de la noche, ¿ya? Pero en realidad la norma señala de que tenemos que notificar de lunes a viernes en el horario de la oficina que nosotros tenemos. Pero los CEBAS. En ese caso los CEBAS podrían ser una excepción porque nosotros tenemos resoluciones de horario de ellos, ¿no es cierto? O sea, los CEBAS tienen un horario establecido que son de 6 de la tarde y de 10 de la noche. En esa posibilidad sí, porque ellos están en un horario de trabajo ellos. Pero en el caso de los demás no, porque en este caso ellos trabajan en la mañana. EBR no podría notificar a un usuario a las 8 de la noche. Complicado. En caso más se llama porque algunos le llaman al teléfono y responden y dicen, indican que se podía hacer la visita a partir de las 8 de la noche. Porque es una... Mira, en realidad, cuando hemos tenido esos casos, se puede notificar, pero en realidad la hora 8 de la noche no es recomendable consignarla, porque estamos fuera de horario ya. Hasta las 6 o 5 de la tarde, a lo mucho. Porque finalmente el usuario estratégicamente puede decir que yo recibo 10 de la noche, pero la norma te va a decir, oye, pero tienes que notificar en el horario y horas hábiles en la cual se establece la notificación. En el caso de los CEBAS y los CEPROS sí hay una salvedad ahí, porque ellos sí trabajan en ese horario y dictan clases en ese horario. Entonces, en esa posibilidad sí hay una excepción, tenemos una resolución que la para. Por la cantidad, la demanda de documentos que nos llegan diario, a veces sobrepasan el límite que tenemos nosotros. Es decir, nosotros podemos hacer 15 a 20 documentos al día, pero a veces nos sobrepasan porque vienen demasiados documentos. Y en este caso nosotros, por lo menos con Johnny que tenemos motos, salimos a notificar los sábados porque nos dan documentos el día viernes, pero es demasiado. Tenemos 2 días para notificar y para EBRs, para domicilios para normales. domicilios, exactamente. Y aprovechamos los sábados para tratar de que el lunes no tengamos tanto y poder terminar. Bueno, como te digo, en realidad, yo sé que es una práctica por el tema de la carga,
pero básicamente se tiene que notificar en días hábiles y horas hábiles. Pero si en caso no queda con una notifico el video que nos vamos para la fecha del día lunes. Ah, bueno, si puedes manejarlo así, perfecto. A veces hay usuarios también que aceptan y dicen, bueno señor, entonces póngame la fecha de hoy y póngame 5 de la tarde, pues. Porque yo la verdad no le puedo notificar hasta ahora, estoy haciendo una excepción. Entonces muchos usuarios aceptan y si yo lo voy a tener que dejar, voy a empezar bajo puerta, pues, ¿no? Sí, porque la mayoría lo hacemos porque es lo mismo que caro. Entonces los sábados salimos a notificar y los demás jóvenes que salen, lo tienen menos, ¿no? Entonces yo le digo que habla con el usuario por la fecha del día lunes. Sí, eso sí se puede hacer. Si se conversa con el usuario, sí, parte, yo creo que si le das un día más al usuario, va a tener un día más para impugnar también o poder hacer cualquier tipo de observación. Mucho va a depender porque finalmente si no deseara, entonces señor, voy a empezar, se puede entrar bajo puerta y bajo puerta corre el riesgo que papel tras papel se pierda. Que es obviamente lo que menos ellos van a querer para si es algún tema de pagos o otra gestión. Bien. A ver. El notificador recepciona la RD 005-2017 a fin de ser notificado al administrador Felipe Robles, verificando que la dirección es inexistente. ¿Qué acciones debo realizar? A veces pasa que los notificadores van a una dirección y supuestamente es una casa y luego es un grifo o es otro tipo de... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué realiza el notificador? Estamos hablando del domicilio que el administrador consignado en su expediente. A mí me ha pasado, al menos cuando he hecho los monitoreos, he ido a un colegio y el colegio era un grifo, extrañamente, sí. Entonces a veces decimos, bueno, no hay. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué piensa el notificador que podría realizar? Bueno, lo primero que se puede hacer es preguntar. Tal vez fue una casa y, digamos, la vinieron, digamos, un grifo. Y, bueno, de acuerdo a lo que te diga, después me comunico con Jessica y podemos buscar la fecha de Ya. Muy bien. Claro, porque a veces el usuario consigna un domicilio. Bueno, te comento una experiencia personal. Cuando hicimos el tema del CEFI me mandaron a un colegio y el colegio era un grifo. Cuando yo hice lo que justamente hizo el notificador, pregunté si era el grifo reciente y le había pasado. Me dijeron, no, ya hace 6 años en ese colegio. Entonces dije, bueno, entonces ha pasado bastante tiempo, pregunté y no había ningún colegio. Entonces decía, bueno, entonces figura este colegio y finalmente no podemos hacer ningún monitoreo. Entonces, en este caso, como ven, es el notificador, dejo constancia que el documento no existe, que hay otra persona o es otro tipo de establecimiento, es un centro comercial y que tengo que optar por el DNI. Porque pasa que ponen domicilios inexistentes o que ya no se encuentran tan bien, ¿no? O que a veces no tienen manzana, no tienen lote, no tienen urbanización y que es complicado en realidad. Por eso siempre en el FUC, si bien es cierto la norma no señala que pidamos teléfono, porque no lo exige, ojo, es bueno que nosotros también eduquemos un poco al administrador y siempre le indiquemos, por favor, ponga una referencia pues para llegar a su casa, por favor, ponga un teléfono celular, porque es complicado tratar de persuadirlo, ¿no? Sin que suene muy impositivo y el usuario pueda entender, para que puedan llegar rápidamente a mi domicilio sin ningún inconveniente, ¿no? Bien. Sí. En caso de que son colegios particulares, ¿ya? Y que de repente el notificador ha llegado a domicilio y es un campo vacío, ya no existe ni siquiera una vivienda. Por ejemplo, ubicarlo en el plan no sería porque es una entidad, ¿no? O sea, es un colegio. ¿Cuál sería la opción aquí? En este caso, cuando son personas jurídicas, buena pregunta Jessica, porque hemos estado hablando de personas naturales, un colegio particular es una empresa jurídica privada, ¿no? En realidad, cuando se constituye una persona jurídica, normalmente ellos tienen actos registrales en el SUNAR y también tienen el tema de SUNAR, ¿no? También tienen un RUC. Entonces, si finalmente, como bien dice Jessica, quieren notificar a un colegio particular y el colegio ya no existe o se mudaron, porque es muy susceptible y ellos siempre lo realizan, ¿no? Entonces, finalmente, lo que podemos optar, ¿no? En este caso, es buscar algún antecedente del colegio. En este caso, tal vez en su resolución de creación, bueno, en este caso le correspondería hacer la búsqueda al área que editó el documento, porque entiendo yo que si el área, en este caso pedagógica, ha realizado el filtro y no, bueno, obviamente el notificador va a decir, bueno, ¿sabes qué? Tienen que buscar la ficha RUC, tienen que buscar el tema registral, si efectivamente tienen que buscar el nombre del gerente general, que debe figurar, y ya con eso votar las guías. Si finalmente, bueno, no se encuentra, optaríamos por la publicación. Pero hay otras búsquedas, como la persona natural, que tiene el DNI, la persona jurídica tiene otras posibilidades, como el tema de SUNAR y RUC, ¿no? Que es otra posibilidad también que registra todo el tema de su información en el caso de domicilios. Bien.
El notificador recepciona la RD006 a fin de ser notificado al administrador Felipe Robles, verificando que no puede incorporar al administrado u otra persona para notificar. ¿Qué acciones deberá realizar? Yo voy a la casa que figura en el expediente, no está nadie, nadie me contesta. ¿Qué hace el notificador? No me atiende nadie, ni nadie me abre la puerta. ¿Qué notificación se me viene a la mente? ¿Qué opción? El aviso. Bajo puerta, muy bien, aviso. Porque si finalmente no puedo encontrar a ninguna persona para notificar, inmediatamente el notificador tiene que activar su chip y decir, bueno, bajo puerta. Porque ya no puedo perder más tiempo, tengo que terminar esta notificación para poder encargarme de otras a posteriores. ¿Qué es lo que realizas como notificador? Cuéntanos. Bueno, primero el aviso, ¿no? Porque Primer hay que aviso. ir al día siguiente, igual tomar las fotos del predio, el suministro y llenar el formato y después volver al día siguiente, ¿no? Y vuelves a dejar No, ya después de bajo. Si no se Muy encuentra bien. nadie. Por eso es muy importante que el notificador reconozca este tipo de casuísticas. ¿Cuándo tengo que estar bajo puerta? ¿Cuándo puedo notificar al familiar? ¿Cuándo no debo notificar a un menor de edad? ¿Cuándo puedo ubicar al administrado? Porque finalmente esas van a ser tus armas para que la notificación sea mucho más eficaz. Para todos en realidad, porque sé que todos realizan Pero notificación. en algunos casos yo me comunico con Jessica y le digo que se fije en el sistema si esa profesora está activa y en qué institución está. También. Y generalmente yo hago eso, ¿no? O sea, antes de dejar de bajo puerta, procuro que ella me diga si es que figura en alguna institución educativa y voy y todo. Bueno, a mí se me ocurre una idea, ¿no? Podría ser de que tal vez, porque en realidad los docentes y los administrativos todos en realidad ya por los nombres comenzamos a hilar y a conocerlos. Entonces tal vez podríamos hacer una campaña con las áreas que finalmente de que si ya se conocen casos recurrentes y finalmente, como bien dice, el docente se encuentra activo o se está activo en este caso, se puede identificar también una opción de notificación en la institución educativa, ¿no? Pero claro está que no se señalen en la premisa, sino para un tema de ubicación y encontrarlo y notificarlo efectivamente, ¿no? Porque en realidad no es necesario que cambie el domicilio, sino que él firme y señale que él ha recibido la notificación. Con eso nos basta y sobra, no necesitamos más. Bueno, hasta ahí es el tema de los casos prácticos. Me gustaría, para terminar, que ustedes establezcan alguna casuística que no hayamos podido tocar, porque no hayamos podido conocer en el tema de la notificación. ¿Nos tienen alguna pregunta para poder culminar? ¿De alguna notificación? Hemos hablado de condominios, hemos hablado de empresas, hemos hablado de multifamiliares, hemos hablado de lugares que no existen, de lugares que existen. Directores, y cuando vamos, no debería el profesor ya. Porque han sido encargados o ya han sido retirados de Y así no hay caso, ya no son, no son estativos, son cesantes. Y las oficinas que nos envían, parece que el sistema no está actualizado. Les digo un ejemplo, nosotros mandamos tarjetas de invitación por vía de los directores. Llega y se molestaron, porque ¿por qué no ponen mi nombre si les envían una cosa así? Esos casos, ¿no? Hay directores que llaman, no, yo no te voy a recibir porque ella es la otra, la directora. Entonces, no, pero Hay una situación ahí de confrontación. sí, a veces los celos, porque ellos son directores. Entonces yo creo que yo ya y va a pedir que no lo vuelve. Entonces, decimos a las oficinas que tienen que actualizar su cuenta. Realmente no son directores. O tal vez podemos optar por poner director, ¿no? Señor director de institución tal, ¿no? Y también lo ponemos en el bueno, no sé hasta qué punto, a veces lo que se dice es cierto, eso sí ha pasado que a veces los directores dicen que ya no son directores, ya no son encargados. Entonces ahí es importante replicar esta casuística con las áreas para que ellos filtren correctamente el tema de a quién se le va a dirigir el documento también, ¿no? Lo que sí he observado es que quiero saber, algunas áreas, por ejemplo, notifican al colegio, digamos, Santa Rosa de Lima Alta. Ponen Santa Rosa de Lima Alta, pero no ponen el domicilio. Ya, entonces eso he visto porque en realidad es importante. Nosotros tenemos acceso al escale, ¿no? Y en el escale están todas las direcciones actualizadas y el nombre del director. Entonces, no están actualizados. Es un tema que hay que conversarlo entonces con el área. Pero por ejemplo, en el caso de la redacción de los oficios, a veces cuando no está, ponemos sí la dirección, porque la dirección nunca va a variar.
del colegio. El colegio sigue siendo el mismo. Entonces, a veces los notificadores se han replicado y me dicen, doctor, a veces nosotros no conocemos el colegio, ¿no? A pesar de su propia praxis, que están constantemente notificando, pero a veces no conocen algunos lugares que es importante consignar el domicilio que figure en el escala, ¿no? Que ese sí va a ser, ese es inamovible, pero sí los directores tienen que actualizarse. Eso hay que coordinarlo también para el tema de que se pueda contar con la información, ¿no?, de Hacienda. Bueno, quería comentarles, ¿no? Mire, este evento, ¿por qué también se ha realizado? Porque en realidad tan importante como la resolución mínima es su notificación, porque viene siendo una resolución que no logra hacer que cause efecto. El efecto solo se va a dar cuando la notificación se hace correctamente, ¿no? Cuando hay una sanción, la resolución con sanción no surte efecto, no vale nada hasta que no se notifica. Entonces, un poquito esto para que hagamos conciencia del trabajo que usted realiza. Es un trabajo muy importante, es un trabajo que está normado y que encima el Estado, el último año, ha sacado normas, ¿no?, con la finalidad de afinar esta situación, ¿no? Entonces, yo les pido, digamos, la mayor acuciosidad, la mayor paciencia, ¿no?, el profesionalismo que tienen ustedes. ¿Para qué? Para que todos los actos que realiza la UGEL logren tener el efecto deseado, ¿no? Pues muy agradecido con ustedes el tiempo también que han dedicado en esta mañana. Muchas gracias. Sí, bueno, muy buenos días. Creo yo que esto es muy importante lo que estamos haciendo, y la felicitación al área de asesoría jurídica, liderado por nuestro jefe Julio Fernández, la doctora Patricia. Creo que es un aporte muy importante, ¿no?, para afinar lo que nosotros hacemos en el día a día. Nunca hay que creer que ya lo sabemos todo. Siempre hay casos, siempre hay estas casuísticas y hay más, esto no es todo, ¿no? Y creo yo que esa predisposición que ustedes están mostrando para poder capacitarse, actualizarse, conocer un poquito más y tener mayor expertise en lo que están haciendo es trascendental. Como ya lo dijo el doctor Julio, en el aspecto legal, si hay una mala notificación, prácticamente el procedimiento se cae, ¿ya? Así que es trascendental el tema de la notificación y de hacer una buena notificación. Muchas gracias en verdad por ese tiempo que le han dedicado, esa atención. Lo que más me ha llamado a la alegría de repente el día de hoy y ese optimismo es verlos a ustedes motivados, verlos atentos, ¿no?, cada uno de ustedes haciendo sus preguntas y compartiendo sus experiencias. Muchas gracias, chicos, hay que seguir por ese camino. La UGEL 1 tiene que seguir, ¿no?, trabajando cada día con mayor profesionalismo, y creo yo que tenemos a las personas indicadas, que son ustedes, ¿ya? Así que esa confianza, ese agradecimiento de parte de la dirección, porque son muy importantes en este trabajo y en esa articulación que queremos para salir adelante. Gracias, chicos, gracias Rita también, ¿ya? Felicitarnos por el trabajo que vienen haciendo.